8:30 de la mañana y estamos aquí ya en la zona de despeje y aterrizaje de Caireta. Un día más para ver este pedazo de izado. Ya estamos en directo aquí para el canal. Vamos a ver cómo va este pedazo de izado. Vamos a ver cuándo lo izan. La Viga Museo. Bueno, ahí vemos cómo continúan retocando todavía un poquito. Son las 9:30 de la mañana. Ahí vemos cómo todavía están retocando. Llevamos una hora de directo. Ya acaban de llegar los operarios con el dron. Están todavía retocando todo. Aún no se ha movido nada. Bueno, son casi las 11 de la mañana. Aquí estamos en la Torre B. Nos hemos movido para hacer el directo y acaban de comunicarnos tanto trabajadores como operarios que hay en el interior que han pasado por aquí a la hora del almuerzo. Es que por lo visto están teniendo problemas con algunos pernos y se va a retrasar el izado. Por lo visto dicen a la 1, otro a las 2. Me parece raro. Acceso Gate 55. Me parece raro que lo vayan a trasladar, lo vayan a posponer para más tarde con el calor que hace a mediodía. Me parece súper raro. Al final yo creo que esto lo van a trasladar para mañana, mañana viernes. Y otro día que llegamos aquí al fondo sur y mirad lo que están subiendo, la segunda guía sencilla, que ayer ya sabéis que estuvimos toda la mañana directeando para ver cómo subían y al final la subieron justo cuando yo me fui. Y es que hoy, ahora son las 11 de la mañana y mirad lo que están subiendo. La última guía sencilla en este lado, lo que ya veis que retrasa un poco, se aleja un poco ya de la fachada para hacer esa curva por la Torre A. Ahí lo vemos. Al igual que siguen subiendo piezas, y esta ya está a puntito. Vamos a hacer un pequeño zoom. ¡Pumba! A puntito de llegar. Y terminamos de ver ese pedazo de izado de la Viga Museo aquí en riguroso directo en el canal y sobre todo en diferido. Hemos hecho un pedazo de time lapse y llegamos para el fondo norte y mirad lo que están subiendo. Otra guía sencilla aquí al fondo norte. Ya sabéis que en este lado solamente quedan sencillas y quedaría por completar ese lado de allí con la guía doble que tiene que llegar. Y en el fondo sur ya están todas las dobles, todas las soportes dobles. Y aquí están ahora mismo. Uy, voy. Qué susto me ha dado. Pensaba que se soltaba. Aquí vemos que está, en este caso, vaya, aquí es la última guía sencilla aquí. Justo detrás de la grúa torre que tenemos enfrente de nuestras narices. Mirad cómo está subiendo. Primero la dejan vertical, como ya bien sabéis. Luego proceden a quitar la abrazadera de ahí abajo, de la parte inferior, y ya luego proceden con esta pedazo de grúa simplemente a desplazarla para dejarla en su sitio, en este caso aquí. Bueno, y ahora sí que sí, estamos por la tarde, empezamos la vuelta de reconocimiento para ver las novedades. Ya sabéis, tenemos la viga completamente subida, tenemos ya
hasta la viga en todas las conexiones completas listas. Ahora lo veremos. Madre mía, vaya día, ¿eh? Yo pensaba, digo, guau, no lo suben hoy, no lo suben. Y lo han subido. Hoy es 16 de junio de 2022. Bienvenidos un día más al canal de JR. Tenéis un pedazo de timelapse, bueno, que creo que lo habéis visto ya, y un directo en el canal también, para ver ese pedazo de directo, cómo subían la pedazo de viga museo ya, a lo alto, aquí de la Castellana. Y bienvenidos a las alturas, bienvenidos aquí a la Torre B. Mirad cómo han construido. Aquí parece que una especie de tabique en esa esquinita, en ese huequecillo entre costilla y costilla, donde vemos que siguen y continúan trabajando los pedazos de cracks, los operarios. Estamos por lo menos a 58.000 grados de temperatura. No, estaremos a 40 grados más o menos. Y ahí siguen, es que no paran, tío, no paran. Continúan formando más piezas aquí a los pies de la Torre B. Y ahí vemos cómo están a puntito ya de subir otras. Ahí arribota. Mañana subiremos a las alturas para ver esas pedazos de vistas. Mirad cómo han cubierto ya toda la primera capa en esta esquina de la Torre B, con Chespina, con Castellana. Venga, más escombros, ¡hala! Y mirad, ya tenemos la viga Corona, la viga museo subida, totalmente izada. En la viga Corona, ahí a pocos metros, mirad cómo al final esas Vs que teníamos en la cara externa, veis cómo ya han conectado. Vamos a hacer un pequeño zoom, ahí lo vemos, veis cómo todavía siguen trabajando en colocar los pernos. Y ya tenemos, mirad la distancia que hay, ha durado al menos una hora y media más o menos, ha durado el izado. Lo tenéis en el canal, lo que digo, podéis verlo si queréis en diferido, lo podéis poner a velocidad 2, como queráis, como os dé la gana. Pero ahí lo tenemos, lo hemos pillado aquí en el canal de JR. Ha costado, pero aquí lo tenemos. 16 de junio de 2022, día histórico en el Santiago Bernabéu. Y ahí vemos cómo siguen formando esas estructuras para subir a la parte superior de la Torre B. Aquí lo vemos en primera plana. Uy, la carretilla no, en las estructuras digo. Ahí vemos por la parte sur esos enganches, veis que aquí están totalmente conectados. Ahí vemos. Pero por el otro lado, la cara interna de la viga museo, ahí lo vemos, todavía falta por incorporar, por conectar estas conexiones. Pero en todos los lados, que me he fijado yo ya, lo tenemos completamente listo. Mirad cómo van conectando ahí más pernos, más pernitos para nosotros. Madre mía, tienen que estar ahí a 50 grados por lo menos. Un like por ellos, por favor, un like por ellos, como esta mañana en el Directus. Seguimos caminando por el desierto de la Castellana. Bueno, y aquí tenemos otra perspectiva de lo que es la viga museo ya totalmente afianzada en su sitio. Una cosa curiosa que quiero comentar, que nada más subir la viga, han dejado la viga en su altura y dos plataformas que me imagino que serán estas dos, una azul y la color, pues bueno, roja que tenemos a nuestra izquierda, naranja, han empezado a subir y han empezado a atar los cabos. Primero han afianzado esa V que tenemos ahí al fondo, la V interna, y ahora parece que están con la externa. Ahí lo vemos, y ya parece que están hasta todos los pernos incorporados, Brutal, rapidez inmediatas. Ahora nos movemos un poquito más hacia la izquierda para verlo mucho mejor. Todo este lado de aquí, de costado, se verá mucho mejor, Al igual que me imagino que seguirán incorporando plancha, esa placa de acero colaborante, esa chapa de acero colaborante en la parte del techo de la viga museo. Bueno, aquí estamos, conexiones en la parte norte. Mirad cómo siguen trabajando en afianzar esa parte, esas conexiones de la viga museo. Ahí vemos que todavía faltan pernos, es más, parece que aún siguen trabajando. Y no les falta, Ahí vemos que en esa parte está así, vamos a ver si aquí lo han conectado. Parece que tampoco, han conectado dos pernos de seguridad, que me imagino que se llama así, pero aún no han colocado todos los pernos. Ahí siguen trabajando en este lado norte. Por lo general hoy se tirarán así unos cuantos días para seguir colocando los pernos y dejar afianzada la pieza, la viga, en todos sus lados. Y otras de las novedades que tenemos en el día de hoy también es que avanza esa chapa en la esquina de la Torre C.
Aquí lo vemos, cómo avanza la chapa. Dentro de poco, ojalá poder tomar imágenes desde este edificio. Feigon, me parece, sí, Feigon. Ojalá poder tomar imágenes, y desde arriba ver todo lo que está pasando, tanto en la cubierta norte, en la cubierta sur. Yo creo que desde ese edificio se verían todas las cubiertas. ¡Venga! ¡Ladrillos por todos los lados! ¡Madre mía! Claro, ahora me imagino que después de demoler, ya sabéis que la siguiente función y el siguiente paso es construir, ¿no? Pues mirad, todo lleno de ladrillos. ¡Viva los ladrillos! Con un bate de béisbol, hostia, viene Otra toma de la Viga Museo, aquí ya desde la Torre C. Tenéis un directo, lo que digo, tenéis un directo, he hecho el directo justo en ese lado de ahí, para que tengáis una referencia. Papa, he hecho ahí el directo y luego me he ido a medio de la Castellana. Y mirad cómo se ve, cómo ya han izado, veis la diferencia que ahí está con la plataforma. Ahora la gran pregunta es, ¿quitarán esa plataforma? ¿La quitarán? Claro, ya ha sujetado la Viga Museo, no tiene que subir nada más aquí. ¿La quitarán? Yo pienso que la van a dejar porque les viene de perlas para el tema de los partidos, a copiar material. Pero claro, al final si tienen que seguir avanzando con el Bernabéu, tendrán que seguir construyendo. ¿La quitarán? ¿La dejarán? Dejádmelo en los comentarios, ¿qué pensáis? Mirad cómo avanza este lado de aquí. Están colocando escaleras a tutiplén. Mirad, un descansillo, escaleras. Bueno, ahora lo vamos a ver mejor desde este lado de aquí. Bueno, parece mentira, pero siguen demoliendo, Mirad cómo siguen demoliendo. Ahí sigue Demol, la empresa Demol. A ver, ahora siguen el interior de las galerías del Real Madrid, aquí del Santiago Bernabéu. Esta parte de aquí continúan las conexiones, estos apoyos para conectar las bases para el futuro elevador de servicios. Aquí en esta zona de aquí, de momento no han colocado nada. Lo que sí han colocado son las escaleras, como vemos. Ahí vemos cómo van instalando, van incorporando las escaleras en este lado de aquí. Bueno, llegamos a la estación de Royo Cronsa. Parece ser que les queda más o menos un mes. Aquí le queda un mes de estancia en el Santiago Bernabéu. Puertas totalmente abiertas. Otro planito de las escaleras. Me han gustado las escaleras. Aquí lo tenéis. ¿Cómo va quedando, Molto bene. Seguimos hacia el fondo norte. Bienvenidos un día más al fondo norte. Aquí estamos un día más. ¡Hombre, qué pedazo de plataforma acaban de poner! Bueno, ya sabéis, acaban de poner otra guía sencilla. Con la grúa torre no la vemos, pero ahora pasamos por ahí. Mirad cómo ahí al fondo están haciendo unos pedazos de agujeros brutalísimos. Ahí. Están haciendo unos pedazos de agujeros increíbles enfrente de las puertas, las antiguas puertas del Clásic Bernabéu. Mirad la que están liando. Se va el dumper. El dumper ya ha recogido tierra y se va. ¿Y esto para qué lo hacen, tío? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Algún tipo de acometida? ¿Van a colocar nuevas canalizaciones? Bueno, no me atrevería a decir que están todas las conexiones porque me lío entre tanto gris que hay aquí. Pero ojito, cómo han avanzado al tema de conexiones, cómo han avanzado en el día de... Bueno, en estos días. Mirad ya. Prácticamente están todas las conexiones. Es verdad que, bueno, puede faltar alguna por ahí. Ahí vemos que falta alguna. Pero le han dado mucha candela y lo hemos dicho. Los domingos no suele haber izados de las guías. Y este lunes tampoco ha habido. Pero, claro, al final mientras que estás trabajando en el otro fondo deberías aprovechar a recortar tiempo y a colocar las conexiones. Pues es lo que han hecho. Me han hecho caso. Llevo sin ver agua en la calle. Madre mía, ¿no se ve nada o qué? A ver. Y aquí lo tenemos, la última guía sencilla que acaba de incorporarse. Ayer se incorporó esta y ahora mismo por la tarde lo hemos grabado aquí en riguroso, bueno, diferido, riguroso diferido. Ahí lo vemos, como han colocado la última guía sencilla en este lado. Ya esas conexiones naranjas, ahí lo vemos, ya se han acabado aquí. Así que solo imagino que ya las guías sencillas, los faldones que incorporen aquí, ya se incorporarán las orejetas de la viga corona. Continuamos, no paramos, mirad esta parte de aquí donde ya han incorporado las lamas a la cubierta norte, ya las han subido. Y ahora sí que sí, estamos en la Torre D, enfrente de la Torre D, porque en la Torre D no podemos estar porque si no nos pillarían y nos multarían. Y mirad cómo siguen trabajando, ahora parece que van a subir una pieza roja, más escombro que tenemos a nuestra izquierda. Y es que aparte de aquí vemos, del Skybar, futuro Skybar, continúan trabajando, ahí vemos cómo nos miran, se sienten famosos, vamos ahí, saludad. ¿Veis cómo siguen trabajando en la incorporación de nuevas piezas aquí en el futuro Skybar, donde continúan colocando esa chapa
la cara externa de ese Skybar, ese futuro Skybar. Ahí vemos la pieza subir. Esa pieza que irá también, me imagino que aquí al Skybar, nueva estructura. Y aquí estamos un día más en Padre Damián. Bienvenidos a Padre Damián, bienvenidos a la Torre D. Vamos a ver qué avances nos deparan en esta nueva aventura, en esta calle. Vamos a ver si han llegado algún que otro cordón. De momento parece que no ha llegado nada. Parece que esa instalación de esos 2 cordones que subieron lo han dejado un poco paralizada. Las láminas de grada prefabricada que siguen ahí. A ver. Sí, ahí están. Ahí continúan las láminas de grada prefabricada. Ya es que vienes por aquí y prácticamente no ves nada de lo que hay en la cubierta no ves nada. Flipante, todas las piezas que van incorporando a esta barriga, a este nuevo edificio aquí en Padre Damián. Es incredible, como dirían los ingleses. Ingleses, os quiero mucho, I love you. Bueno, llegamos un día más aquí al centro de Padre Damián. Mirad cómo tienen preparadas piezas, piezacas ahí en el medio del nuevo edificio. Mirad lo que van a subir. Y al menos está preparado porque tienen las slingas totalmente cogidas al nuevo edificio, que al igual que hablamos de esas piezas, están incorporando otra hiper mega pequeña. Mirad cómo acaban de incorporar esa chapa ya de acero colaborante en ese lado de ahí. Ya han incorporado también esa placa metálica en su exterior. Y vemos cómo ha avanzado esa parte de ahí, De momento ya parece que no están trabajando en esa parte, en esa zona, así que seguimos, continuamos. Vemos que tampoco han colocado todavía las barandillas. Yo no sé cuándo van a colocar las barandillas en esas partes de los balcones, pero las demás están incorporadas. Y otro día más aquí en Sagrados Corazones. Mirad, esta mañana que vemos amanecer y ver salir el sol por ese lado, y otro día que le vemos caer por el lado oeste del mundo, porque ya sabéis que el sol sale por el oeste, perdón, por el este y se cae por el oeste. Otro día más aquí en Sagrados Corazones. Mirad cómo sigue creciendo nuestro queridísimo templo blanco. Vemos cómo siguen colocando. Es la primera vez que piso hoy esta calle de aquí en todo el día. Llevo todo el día en la Castellana esperando a que hice la Viga Museo, y al final, entre tanta movida y tanto jaleo, no he pasado por aquí. Continúan, mirad cómo ya está esta parte de aquí, ese futuro Skybar. Prácticamente ha pillado al otro, pero prácticamente, faltaría la chapa. Y joder, chaval, madre mía. Una grúa Aguilar que abandona el templo blanco. Oye, han quitado el forómetro. Y estaba aquí. Lo han quitado de aquí. Ya no está. Y aquí estamos un día más en la Torre A, Tower A. Para los conocidos, mirad cómo va subiendo, cómo va creciendo en densidad esa estructura, ese nuevo futuro Skybar en esta esquina de Concha Espina con Sagrados Corazones y Padre Damián. Y poco a poco ya empezamos a ver más opaco toda esta zona de aquí, donde ya sabéis que todas las piezas que van subiendo, las van subiendo desde este lado. Por cierto, tenemos una nueva guía sencilla, 2 en este caso. Una subida en el día de ayer y hoy subida también otra, en la que tenemos ya todas las guías en este lado del fondo sur, en este lado de la esquina de la Torre A, que lo hemos pillado antes. Y así va quedando. Ya la siguiente la colocarán en la Viga Corona, la orejeta, en esta precisamente. A ver, ahí la tenemos. La siguiente orejeta, esa es. Aquí irá la siguiente. Ya sabéis, estos días ha estado cerrada esta puerta de acceso al interior del Santiago Bernabéu por seguridad, por el izado de esas guías en esta fachada sur. Oye, ¿y este boquete que se ha creado aquí? Y una vez más acabamos aquí en el fondo sur, justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid. Ya sabéis, siguen colocando conexiones en las diferentes guías y faldones en todo el ámbito del fondo sur. Y ahí vemos cómo han incorporado, bueno, con la grúa Torres no se ve, pero bueno. Tema de lamas, tenemos ahí lamas todavía para incorporar en la cubierta sur. Mirad, mañana subimos a las alturas, mañana no os perdáis el vídeo. Así que, lo dicho, muchas gracias a todos por seguirme, por apoyarme. Dedícame un like, dedícame una suscripción, suscríbete al canal, ¿por qué no? Activa la campanita para que YouTube te notifique de mis directos y vídeos, y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. Hasta luego. La.